Hola, soy Teresa Martínez Añó. Soy de Valencia y trabajo en el Ayuntamiento de Paterna como responsable del Departamento de Informática. Procedo de una familia de padres trabajadores, mi madre era modista y mi padre era empleado en la banca. Mis padres siempre nos han apoyado a mi hermana y a mí para que estudiáramos, y que siguiéramos formándonos. Fui una niña inquieta, me gustaba apuntarme a todo, hice actividades como música, guitarra o danza folclórica. Esto me ayudó a adquirir valores como responsabilidad y compromiso. De pequeña era muy aficionada a la lectura, me encantaban las matemáticas y todo relacionado con la ciencia. Cuando llegó el momento de entrar en la universidad, no tenía una vocación definida, así que decidí estudiar matemáticas, ya que me habían gustado siempre. Pero después de 2 años en la universidad descubrí que las matemáticas no eran lo que yo esperaba. Mirando otros estudios que utilizaran las matemáticas aplicadas descubrí la carrera de informática, y decidí cambiar. Así que soy ingeniera en informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Para mí la informática es un área muy creativa, implica trabajar en equipo y cada día hay cosas nuevas en esta área. La informática es más que programar y videojuegos, tiene muchísimo campo de actuación. En cualquier cosa relacionada con la tecnología está implicada la informática. Es la profesión del futuro, o más bien, la del presente. Mi primer trabajo fue en una empresa privada del sector tecnológico como técnica de informática. 2 años después se me presentó la oportunidad de entrar en el Ayuntamiento de Paterna en un puesto de responsabilidad. Y lo aproveché, entré de interina y más tarde me saqué la oposición. Actualmente trabajo en el Ayuntamiento de Paterna en el Departamento de Informática y también me encargo de la ciberseguridad en este caso y también soy la directora técnica del departamento. Mi equipo y yo nos encargamos de la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento de Paterna. Esto significa dar soporte a la red municipal interna mediante servidores, redes y ciberseguridad. Uno de los proyectos más importantes que lidera nuestro departamento es que Paterna pertenece a la Red Española de Ciudades Inteligentes. Cada uno debe estudiar y orientarse hacia lo que le gusta aunque no se tenga una vocación.